Entonces, el contrato de compraventa internacional, ya que vimos los 5 TEMPs, estuve preguntando de los 5 TEMPs, el contrato de compraventa internacional, esta página está bien, lo maneja como cadena de suministro, nos está diciendo de que el contrato de compraventa internacional se basa en el acuerdo de 2 partes, importador y exportador, domiciliados en 2 países que se comprometen en el intercambio de una mercancía por el pago de un precio. Normalmente el pago del precio se tiene que estipular la moneda con la que se va a comprar la mercancía y normalmente la moneda más utilizada es el dólar y en segundo lugar el euro. Claro que todas las naciones que son en determinado momento muy nacionalistas tratan de promover su moneda. Por ejemplo, los japoneses siempre te van a vender en yenes. Los europeos al unirse siempre te van a vender en euros. Y los norteamericanos, pues, es uno de sus principales commodities, su moneda, porque, pues, quieren que todo el mundo utilice dólares. El contrato siempre está regulado por la Convención de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Este convenio pactado por 75 países especifica que no es aplicable en mercancías para uso personal. Es decir, que si ustedes son minoristas que están vendiendo directamente a compradores en otros países por algún tipo de convenio, ejemplo, el convenio que nosotros tenemos en automático con todos los países del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, en donde nosotros podemos surtir cualquier mercancía libre de impuestos si es a detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier mercancía que es para uso de consumo, por ejemplo, un maquillaje, un lápiz labial, un brasier, un vestido o una estola o un burrito o un hot dog o una hamburguesa, una salsa tabasco, una salsa valentina o lo que ustedes quieran, y que ustedes pongan a la venta en Estados Unidos con entrega a domicilio, se toma como una venta minorista, y por el mismo hecho que es una venta minorista, el Tratado de Libre Comercio ampara que las ventas minoristas no pagan impuestos y que se pueden utilizar para comidas, alimentos, vestidos y cualquier cosa regional que queramos promover. Entonces, en cuanto a la descripción de las mercancías, se tienen que describir las mercancías que se están comprando detalladamente para que no se vaya a recibir alguna cosa distinta. Se debe de incluir la cantidad, la calidad del producto, si es posible. Normalmente para eso sirven certificaciones como los ISOs y como las certificaciones de normas oficiales que hay en ciertos países que tienes que cubrir tú antes de realizar la compra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Ahorita estaba en un ejemplo de eso. Pues, ¿qué pasa? Este ejemplo está bueno.
¿Cómo aseguro que la calidad de este producto, que es un test para coronavirus, está aprobado? Pues sencillamente por las especificaciones que da primero el país como productor, los certificados, tanto del país como la licencia de manufactura, las licencias de venta, y pues más que eso, por ejemplo, un certificado de ISO 13485, aprobado desde 2016, de este certificado de notificación de la Unión Económica Europea. Y pues eso, esos tipos de certificados son los que nos garantizan que los productos tienen la calidad que tú requieres. Nosotros tenemos que ser conscientes que todos los elementos fundamentales deben de ser acordados entre las dos partes en una compraventa internacional, y por eso se debe de elaborar un buen contrato. Pero las cosas más importantes que tienen, pues se describen en la factura prácticamente. El Incoterm, por ejemplo, en una factura, como la que nosotros pusimos aquí, una factura está el producto perfectamente bien descrito, la cantidad, el precio unitario por unidad de medida. Eso tiene que venir en el contrato. Tienes que vender en kilos a este precio, y las condiciones y las cantidades que yo estoy acordando para darte este precio. Porque normalmente a mayor volumen, menor precio. Eso es cierto. Y no tiene que ser consumido el volumen de un solo golpe. Puede ser a través prorrateado en el año. Es decir, voy a comprarte 10,000 bajo contrato o 100,000 bajo contrato, y te voy a ir pidiendo de 10,000 mensuales. Y luego voy ajustando yo. Este mes no me mandes, 2 meses tengo para ajustar yo mis demandas. Está bien. También se tiene que acordar el Incoterm. Siempre se tiene que acordar el Incoterm para saber en dónde están empezando las responsabilidades dónde acaban las responsabilidades del vendedor y dónde empiezan las del comprador. Se tiene que especificar también qué tipo de envío y fletes van a ser. Si van a ser marítimos o van a ser aéreos. Se tiene que especificar el origen de la mercancía y comprobar el origen de la mercancía. Se tiene que especificar la calidad de la mercancía a través, como habíamos acordado, de la documentación que garantiza que esa empresa cumple con todos los requisitos internacionales, como certificado de fabricante, certificado de origen de la mercancía del producto, que puedes exigir al gobierno de aquel certificado de libre venta, que el país del comprador emite un certificado de libre venta, o sea que puede vender libremente esos productos porque es el productor de dichos bienes. Puedes exigir también todos los requisitos no arancelarios, que por eso empezamos. Siempre vamos a empezar por estipular en el contrato que los requisitos no arancelarios deben ser cumplidos. Que, por ejemplo, si yo requiero en mi país un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, me van a proporcionar toda la información necesaria para que yo pueda elaborar, hacer la importación.
aunque sean explosivos. Si me pide la Defensa Nacional que le entregue la fórmula química, pues se la tengo que exhibir y decirle, pues esta es la fórmula química de la dinamita o de la nitroglicerina que estoy trayendo. ¿Y para qué la voy a utilizar? Se utiliza para minería, se utiliza para, para construcción, se utiliza para ciertas cosas, para demoler, para hacer eh, eh, agujeros en minas o algún tipo de, de microexplosión, para pues lo que hacen en el fracking, ¿no? Y lo demás llenan de agua y hacen unas pequeñas explosiones para que se mete el agua y salga el petróleo, lo cual contamina el agua que dejan en el subsuelo. Entonces, pues es una forma muy fácil de mandar un líquido blando hacia abajo y sacar un líquido pesado como es el petróleo hacia arriba. Claro que se contamina todo, porque si estás en esa zona, estás dejando toda la zona pues, inundada de petróleo, las plantas se van a morir, aunque estés extrayendo eso, y el agua que estás echando hacia el subsuelo, pues se va a contaminar con el petróleo. Pero bueno, es una forma muy fácil de hacer las cosas. Entonces, pues en un contrato principalmente también se tiene que determinar con cómo se van a hacer los envíos de las mercancías y muchas veces lo que hay que identificar también es la forma de pago. Porque pues en el pago está si hay algún tipo de crédito, si va a ser una carta de crédito, si va a ser un pago anticipado. Normalmente los chinos solo te producen, si te venden muy barato, pero si les pagas por anticipado y tienes que confiar en que te van a enviar tu mercancía, porque pues reciben tu pago completo y dicen, me tarda un mes en entregarte, y al mes estás tú con el Jesús en la boca diciendo, ¿y van a entregar estos ingratos? Entonces el contrato internacional también tiene por fuerza nombrar a un tercer país. Normalmente en los tratados de libre comercio, cuando son 3 países, el tercero que no está en disputa es el juez y son por obligación que entre México y en Estados Unidos todos los contratos se dice arbitrar, los arbitre Canadá, y entre Estados Unidos y Canadá los arbitre México, y entre México y Canadá los arbitre Estados Unidos por el mismo Tratado de Libre Comercio. Pero si tú estás haciendo un contrato con un país que con el que no tienes tratado, como por ejemplo es China, deberías de nombrar un arbitraje que te favoreciera y los otros tienen que estar de acuerdo en ese arbitrio, porque en caso de una desavenencia, el que va a decir quién tiene la razón es el país que no está en disputa. Y si tú escoges uno que favorece a China, pues ya casi que te das por perdido. Claro está que si no te entregaron tu mercancía y tú hiciste el depósito y todo, como y tienes pruebas y estás demandando en China que te paguen o que te devuelvan el dinero, que te entreguen la mercancía con las penalizaciones, etcétera, etcétera, pues lo vas a hacer a través de su gobierno, lo vas a demandar a través de su gobierno, arbitrado de una vez, es decir, estos incumplieron y aquí está el árbitro y por favor solicitamos que nos paguen. No, pues es que quebró la empresa, se pelaron. Pues ¿a quién le cobras? Aunque tengas árbitro y aunque te apoye el gobierno de aquel país, ¿a quién le cobras? Si dicen, se quebró la compañía. Lástima, Margarito. Pues no puedes cobrar. Entonces, el contrato de compraventa internacional siempre va a ser eso.
Normalmente ustedes cuando ustedes piden un servicio, les hacen firmar un contrato de compraventa, donde les dicen cuánto, que pues ya ustedes pueden ver las cláusulas en la parte de atrás del contrato, si les van a suministrar gas, luz, si les van a suministrar servicios de telefonía o cualquier por ejemplo, un contrato de compraventa muy sencillo, pues es ir al supermercado, es autoservicio, o sea, tú te vas a servir, vas a poner todas las cosas en tu carrito, esto, lo otro, porque el otro deja que tú agarres toda la mercancía que quieras y vas a pagar, o sea, el punto de entrega de la mercancía es en la caja, tú la puedes cargar por su almacén y te decís, ay, se me olvidó la cartera y te sales y se queda ahí cargado y el otro tiene que regresar todas sus anaqueles. Porque tú tienes, en el momento en que tú pasas la caja y que te cobran la mercancía, en ese momento pasa a ser propiedad tuya. Y si te roban tu bolsa fuera de esta, o el señor que está subiendo las cosas a tus bolsas, se le olvida subir algo y se queda ahí, pues fue tu problema, porque ellos están después de su caja, es tu problema la mercancía. Entonces, cualquier evento de compraventa, ya sea de autoservicio o que tú estés pagando un servicio de telefonía o estés comprando medicinas o estés comprando por internet, que esa es la nueva modalidad de vender las cosas y que el gobierno actual, ustedes vieron que hubo un video que circuló que decía que los depósitos por arriba de 5,000 pesos que te haga cualquier persona, te deberás de reportarlos al SAT. Fue un video muy famoso que se hicieron viral, que está totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque eso solo aplica para las ventas por internet. O sea, le están diciendo a todos los que tienen páginas que cualquier pago que haga un mexicano en su página tiene que pagar impuestos en México. ¿Sí? Entonces, por arriba de 5,000 pesos, en global, que estés vendiendo arriba de 5,000 pesos, en global, tienes que reportarle al SAT de México que tú estás realizando esas ventas y que debes de pagar impuestos en México, porque los compradores mexicanos, pues, aunque lo reciban internacionalmente por Amazon o lo que sea, pues Amazon tiene que pagar impuestos por todo lo que gana aquí de México. Entonces tiene que estar obligado a declarar. Y eso es para Amazon, para Facebook, para cualquier tipo de venta a través de Internet. Entonces, ahí está otra forma, otro medio de contrato de compraventa. Cuando tú le compras servicios de publicidad a Facebook, pues normalmente tienes que firmar un acuerdo. En todas esas páginas tiene que venir un acuerdo que estipula todas las estipula todas las condiciones. Ustedes lo han firmado muchas veces, las condiciones de esta página. O sea, se los digo que virtual, físico, servicios y todo eso tiene que ver con el contrato de compra-venta. En comercio internacional, como nada más en comercio internacional, y la logística se deriva del puro manejo de mercancía. O sea, la logística es manejo de mercancía. Que para el manejo de mercancías utilizo servicios, es correcto. Yo utilizo servicios en el manejo de la mercancía, pero los servicios son auxiliares, es decir, no son parte, la logística
aunque utiliza servicios, no proporciona un bien, mueve bienes. Y los bienes y los servicios se diferencian en que el bien se traslada el dominio, la propiedad. Un contrato de compraventa es el traslado de propiedad, porque deja de ser uno el dueño y el otro se hace dueño. ¿Sí? El otro se hace dueño de la mercancía. ¿Cómo se hace dueño? Con el contrato de compraventa, cumpliendo todas las cosas el comprador, se hace propietario de la mercancía y el vendedor tiene que obligadamente entregar como se fue pactado. Por otro lado, o sea, ese contrato de compraventa, pues estipula todas las características de eso y muchas veces características de la logística, transporte de la mercancía, almacenaje de la mercancía. Ejemplo, yo hago un contrato de compraventa DDU. ¿Por qué te haría un contrato de compraventa DDU? Lo utilizaría, por ejemplo, para una empresa como Tetra Pak. Tetra Pak fabrica para terceros sus envases para la leche, para otras cosas, para la leche principalmente. Casi todas las lecheras le compran sus envases. Pero, por ejemplo, Tetra Pak le puede decir, yo tengo bodega fiscal aquí y utilizo el cartón que tú me digas, porque muchas veces dicen, no, es que está muy cara tu caja, me vende más barato a mí el cartón para elaborar mi caja, por rollos. ¿En dónde te lo venden más barato? No, pues en Estados Unidos, porque yo compro mucho. ¿Está bien? Mándalos a mi depósito fiscal. Mándalo a mi depósito fiscal DDU. En el depósito fiscal entran sin pagar los impuestos. ¿Por qué entran sin pagar los impuestos? Porque el que está ahí dice, no, tú tienes depósito fiscal, pago los impuestos hasta que me fabriquen las cajas por los rollos. Entonces, les manda la orden de producción, le dice, voy a sacar 3 rollos, págale el impuesto al depósito fiscal para sacar los 3 rollos. ¿Vas? Y entonces van, sobre todo si son muy caros los impuestos de las mercancías. Ahí se utiliza el DDU, Delivery Duty Unpaid. ¿Y quién es el obligado a pagar la importación, los impuestos? Queda pendiente el pago de impuestos muchas veces por el régimen de depósito fiscal. Y ese pago de impuestos es obligatorio que lo haga el comprador. Son tus impuestos. Yo te voy a fabricar con tus rollos, pero tienes para sacarlos del depósito que pagar los impuestos. Y el depósito está en mi planta, ¿eh? Entonces ahí tienen rollos de todas las personas y aparte de eso venden sus propios rollos. Entonces cuando está bajo el costo del papel en México, por alguna circunstancia de exceso de producción, pues empiezan a utilizar papel mexicano. Si no, o cartón mexicano, si no, utilizan el extranjero. Ahí está el DDU. Por ejemplo, el Delivery Duty Pay, este es mucho más complejo. Ahí se desresponsabiliza todo el comprador y como yo les dije, en un contrato de compraventa ahí, pues forzosamente tienen que ser 2 compañías casi que hermanas, porque el mexicano tiene que, o el mexicano o el americano tiene que ponerlo todo. Por ejemplo, maquiladoras. Todas las maquiladoras son Delivery Duty Pay. Se tienen que encargar, a ellos les mandan la materia prima y ellos están encargados de pagar todo, pero no pagan impuestos porque tienen un programa de maquil.
Entonces lo transportan la mercancía, hacen los pantalones, hacen las camisas, hacen todo lo que sea y se los regresan. Y el costo de regresar y de atraer y de mover y de pagar a los empleados que transportan las mercancías y de garantizar los impuestos es por parte de la maquiladora. Entonces los gringos dicen, ¿cuánto me sale un pantalón? $15 para adentro, es tu problema. Yo te pago $15 por pieza y tú te encargas de todo. Y es más, quiero que repartas. Quiero que repartas en cajas de 50 a todos estos clientes de 50 pantalones o de lo que sea. Entonces ya se puso más complicado porque entonces ya no le puedes cobrar $15, le tienes que también cobrar distribución, pero sí lo puedes hacer. Porque entonces dices, ¿quién está súper urgente? No, pues está súper urgente MHM de Nueva York. Necesitan 26 cajas de pantalones de tal tipo y de tal tipo y de tal tipo. Y entonces mandan exactamente esa mercancía, pagan tiempos extras y todo lo demás y mandan esa mercancía con un transporte especial para entregar y que no incumplan. Pero todo eso se lo cobran a su cliente. Todo se lo cobran a su cliente. Cuando hacen la factura dicen, paz, salen sale todos los costos que tienen que ellos pagar y aparte de eso sale lo que le contribuyen a la empresa, porque a la empresa le van a decir, a la maquiladora le van a decir, yo te pago $15 por pantalón y tú te arreglas. Si tus costos son de $10, por eso se pusieron muy bravos todas las maquiladoras cuando le subieron el sueldo mínimo. Dijeron, no, pues nos quiere cerrar. Yo exploto a la gente. O sea, mi negocio es explotar a los mexicanos con mano de obra barata y exportar eso sí empleo a 4,000 mexicanos y pago todo al mínimo, pues no, salario mínimo, esto, lo otro, y les compenso con horas extras, la otra aquí. Si me subes el sueldo mínimo, me sacas del mercado porque los $15 que me pagaban, pues ahora tengo que pagar 17 en sueldos porque subió el sueldo mínimo. Pues cierro porque ya me dejaste sin negocio. No, pero ¿por qué cerraron tantas maquiladoras? Porque subió el sueldo mínimo. Era lo que exportábamos. Exportábamos mano de obra muy barata. Tanto remedio. Esa es la realidad muchas veces de nuestro país, ¿verdad? O de los programas de fomento se utilizan para dar trabajo en condiciones muy bajas, pero es trabajo. A este gobierno de ahora no lo aprecia. Dice, no, todos esos trabajos no los quiero. Yo quiero trabajos bien pagados. Pues todo el mundo quiere eso, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, en el contrato de compraventa internacional, pues está estipulado todo eso. ¿Y quién es el árbitro? ¿Quién? El Incoterm, la cantidad de producto, la calidad del producto garantizada de cierta forma por algún tipo de certificación porque se cubrieron todos los requisitos no arancelarios y o también puede inspeccionar la mercancía, solicitar, obligar que la mercancía sea inspeccionada por algún tipo de inspectora, como por ejemplo lo es Inspectorate o lo es Compañía General Sullivan, que a ver, vean, aquí las voy a poner. Viene desde épocas remotas.
Ese líder mundial. Es líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. O sea, tampoco tienes que arriesgarte cuando estás haciendo una nueva compra. Estos están obligados te cobran, pero certifican, revisan tu mercancía en base a los requerimientos que tú pidiste. O, por ejemplo, Inspectorate. No sé si están. O sea, a lo mejor están haciendo uso. No, esto no es. Esta es Vero Veritas. Esta es la buena. No, ya parece que ya trono. Vero Veritas. Este sí. Servicios mundiales de prueba, inspección y certificación. Presentes en todos los sectores con soluciones y servicios que potencian el negocio, evitando riesgos, mejorando el rendimiento operativo. Negocios internacionales, aquí debía de haber dicho. ¿Correcto? Entonces, ESG son los más importantes. ESG, Sociedad General Solvans y Bureau Veritas, que hacen inspecciones a nivel internacional y que lo puedes poner en el contrato. Todos mis embarques tienen que ir. Cuando te reciben uno, te verifican uno, pues ya creas mucha confianza con ese proveedor. Entonces, ¿tienen alguna pregunta del contrato? Dejo de presentar. ¿Tienen alguna pregunta del contrato? Chicos. Profe, Dime, Diego. y el tercer país que El actúa como tercero en arbitrario, discordia. Sí, como ese, arbitraje, sí, dime. ese no se lleva un porcentaje de algo, de No, ganancias o no, solamente es. en realidad o sea, es una confianza que uno le está dando al gobierno de aquel país para arbitrar, ¿eh? O sea, no es un arbitraje privado. Si, por ejemplo, tú estás de acuerdo de que en caso de que hay una desaveniencia entre privados de China y de México, el chino va a querer beneficiar y quitarle la culpa a su empresa y el mexicano a la suya. ¿Estás de acuerdo? Se van a defender uno del otro. Claro que hay convenios internacionales, no te pueden estar defraudando esto o lo otro, pero por ejemplo, que haya una desaveniencia ahí tremenda ahí por algún detallito de que eh, la calidad del producto no era, no estuvo bien especificada. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que compré mucho acero en Singer y estaba muy duro el acero, muy duro el acero. Entonces, pese a que era un acero de mayor calidad, no me servía porque no se podía maquinar el acero.
Entonces yo les dije, pues es que este acero está demasiado duro, tiene mucho carbón, está muy alto en carbono. Nosotros habíamos dicho que era un C40 y ellos nos comprobaron que sí, que era un C40. Y pues no había forma de decirles que no habían cumplido con lo que nosotros habíamos dicho. El que se había equivocado era nuestro departamento de calidad en Zinc y era una compra mayor. ¿Qué sucedió? Pues que me pusieron como loco a vender el acero aquí en México, que logré venderlo con mejor precio, hasta ganamos dinero, y comprar el acero pues más bajo de calidad, pero claro, me tardé un chorro en hacer las dos cosas, pues no es fácil arreglar ese tipo de inconvenientes. Entonces, estaba deteniendo la grabación.